Bienvenidos a la secuencia didáctica número 3 del área de matemáticas para el grado quinto. Les habla Sirley Quinchilla, su profe. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de fracciones. ¿Qué es? ¿Cómo las vemos en todo lo que conocemos? ¿Cómo se representan? ¿Qué clases de fracciones hay? Así que vamos a escuchar y a ver muy bien. Empecemos. En esta oportunidad, nuestra motivación inicial nos hace una pequeña introducción a la historia y cultura de Colombia, teniendo presente la lectura. Responde estas dos preguntas para poder iniciar el tema de fracciones. Bueno, llegamos al tema entonces de números fraccionarios. ¿Qué es una fracción? Una fracción representa el número de partes que cogemos de la unidad, que esta está dividida en partes iguales. Se representa por dos números separados por una línea de fracción. ¿Cuáles son las partes de esa fracción? Tenemos el numerador, que es el número que está en la parte de encima, y el denominador, que es la parte que se divide en la unidad o el conjunto. Bueno, fracción de un conjunto. En este caso vamos a dar esa explicación a partir del ejemplo que tenemos. Tenemos un conjunto de 7 instrumentos musicales y nos dicen que representen los instrumentos musicales de cuarta, que en este caso tenemos 2. Entonces, ¿cómo se representa? Entonces, son 2 instrumentos musicales sobre los 7 instrumentos total que tenemos en ese conjunto. Fracción de una unidad. Esta es una parte muy importante porque nos permite dar solución a muchas situaciones, problemas que se nos presentan y que por el mero hecho de tener temor hacia las fracciones no reflexionamos ni hacemos una buena lectura de los ejercicios. Entonces vamos a hacerlo muy bien. Una fracción de una unidad es donde el denominador representa el número de partes iguales en que se divide esa unidad y el numerador representa las partes que vamos a tomar o que se consideran. Tenemos un ejemplo muy claro, dice así. Como parte de las actividades culturales de las fiestas y carnavales en Colombia, se realizó un concurso de bailes colombianos para los cuales se inscribieron 90 personas de las diferentes modalidades y regiones del país, como se muestra en la siguiente tabla. Entonces tenemos que las modalidades son currulao, mapalé y joropo, y que el número de participantes son 25 por currulao, 35 por mapalé y 30 por joropo. Dice así, representa en una fracción la cantidad de participantes que se inscribieron en joropo. Entonces, tenemos que en joropo participaron 30 y que el total de todos los participantes fue 90. Entonces, la fracción que representan son 30 noventaavos. En la segunda parte nos dice, representa una fracción la cantidad de participantes que se inscribieron en currulao y mapalé. Bueno, entonces tenemos que en currulao son 25 y que en mapalé son 35. Si hacemos esa suma nos da 60. ¿Qué quiere decir? Que son 60 participantes de esos dos modalidades de 90 que se inscribieron. Bueno, ahora vamos a la parte que más me gusta, esa parte práctica donde mostramos todo lo que hemos aprendido a través de la secuencia. Entonces dice así, la tabla muestra el número de instrumentos de la orquesta de un colegio. Entonces lo tenemos que los instrumentos son trompeta, violín, organeta, saxofón, timbales y la cantidad de cada uno de ellos. Pero me preguntan por la fracción de los instrumentos que corresponden a los violines, a las trompetas, bueno, y las otras preguntas en general que tenemos. Entonces no vamos a hacer lo siguiente, no vamos a colocar, es que son 10 violines, porque el número 10 es un número entero que no representa una fracción, y me están preguntando por la fracción. Entonces, vamos a ejemplificar para poder que ustedes me entiendan cómo debemos de responder a estas preguntas. Bueno, vamos a tomar la tabla y vamos a tener presente eso, que aunque nos dieron una tabla donde nos dicen la cantidad de instrumentos de cada uno, tenemos que conocer cuál es el total de eso. Entonces, si nosotros hacemos la suma, eso nos da un total de 25 instrumentos. Bueno, como ya conocemos el total de instrumentos, entonces vamos a la primera pregunta de esa práctica que nos pide la profesora. Dice, ¿qué fracción de los instrumentos corresponde a los violines? Entonces, sabemos que fueron 25 en total los instrumentos que se utilizaron, pero ¿cuántos violines fueron? 10. Entonces, la fracción que representa serían 10 25avos. Listo, ya en esta parte vamos a conocer la clasificación de las fracciones. Vamos a iniciar por las fracciones propias. ¿Cuáles son las fracciones propias? Son aquellas donde el numerador, que es el numerito de arriba, es menor que el denominador, que es el numerito de abajo. En esta imagen tenemos varios ejemplos. Recuerden que todas las fracciones a la hora de representarlas deben de estar divididas en partes iguales, no se pueden desiguales, porque no estaría representando una fracción. Bueno, tenemos las fracciones impropias. Las fracciones impropias es cuando el numerador es mayor que el denominador. Entonces, a la hora de nosotros representar estas fracciones impropias, es importante tener claro
Vamos a observar el primer ejemplo, es donde tenemos los cuadrados amarillitos. Entonces dice 8 cuartos. Entonces, la fracción debe estar dividida en 4 partes iguales, pero me dicen que tome 8. Entonces, como en el primer cuadrado no puedo tener esas 8 partes, entonces dibujo otro cuadrado que debe estar dividido también en la misma cantidad de partes, de 4 partes iguales, para poder tener 8 cuartos. Si vamos al segundo ejemplo donde dice 10 octavos, nos dice, la unidad debe estar dividida en 8. Entonces, si ustedes observan, el primer rectángulo está dividido en 8 rectángulos más pequeños, pero necesitamos tomar 10. Entonces no nos alcanza. Entonces, ¿qué hacemos? Dibujamos otro rectángulo igual al anterior y terminamos de pintar las dos fracciones, las dos partes que nos hacen falta. En el último, que es 7 sextos, nos dicen la unidad se divide en 6. Pero es que necesitamos tomar 7. Obviamente al dividirlo en 6 partes no nos alcanza. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos otra unidad, la dividimos en 6 partes iguales y pintamos una más. Y ahora sí tenemos 7 partes de 6. Bueno, ahora vamos a conocer qué es un número mixto. Un número mixto es aquel que está formado por un entero y una fracción. Si ustedes lo pueden ver, acá tenemos el número como está formado y su representación. Si observan, el número 2 representa que hay 2 partes de la unidad dividida y completamente tomada. Ustedes lo miran acá las circunferencias están claras. Y la última, que representa la fracción, que son de 3/5. Tomamos 3 de la unidad que está dividida en 5 partes iguales. Vamos a ver nuevamente cómo se representa de esa fracción impropia a un número mixto. En ese ejemplo, no solamente vemos la representación, sino cómo se llega a convertir esa fracción impropia a número mixto. A través de acá del ejemplo, ustedes lo pueden ver. Bueno, ¿qué son fracciones homogéneas? Son todas aquellas fracciones que tienen el mismo denominador. Ustedes lo pueden ver, el denominador es la parte de abajo de la fracción. Si hay varias fracciones que tienen el mismo número, entonces todas esas se llaman fracciones homogéneas. Las fracciones heterogéneas son las que los denominadores ya son diferentes, independientemente del numerador que tenga. Si los denominadores son diferentes, estas son heterogéneas. Bueno. Vamos a dar una repasadita de cómo se leen los números fraccionarios. Esta cuadrícula nos ayuda a entender de cómo se leen o a recordar y a repasar. La tienen en la secuencia didáctica, entonces vamos a repasarla muy bien antes de hacer cualquier otra actividad que requiera la lectura de números fraccionarios. Bueno, esta parte me encanta. Vamos a practicar lo que hemos aprendido hasta el momento. Entonces tenemos esto para desarrollar en la secuencia didáctica. Hay una pequeña cuadrícula donde nos dice las fracciones deben de estar representadas en partes iguales. Lo aclaro porque sé que muchos tomamos a la ligera el tema, lo representamos de pronto de una manera inadecuada y lo ideal es que leamos bien y que lo hagamos de la mejor forma. En la siguiente diapositiva nos vamos a dar cuenta de cómo no lo debemos de hacer, para que lo tengan presente a la hora de presentarle a la profesora la secuencia didáctica. Eso es algo que no debemos de hacer, no es hacer cualquier dibujo por hacerlo, es hacerlo bien hecho, es mostrar que somos estudiantes de quinto, que damos lo mejor de nosotros en las secuencias didácticas, para que lo tengan presente lo que no me van a hacer en la secuencia didáctica. Bueno, ya la parte final de la secuencia didáctica, como en la anterior de estadística, vamos a trabajar la evaluación a partir del TAT Quiz. No quiere decir que lo vayan a encontrar en la página institucional, no, eso solamente está en el link que yo les envié por cada grado. Van a buscar su nombre, como ustedes lo notan, ahí está mi nombre, y van a empezar a desarrollar los puntos. Como este TAT Quiz no es de selección múltiple, como lo hemos hecho siempre, ese es para completar, para llenar, entonces ustedes deben de escribir. Entonces vamos a estar muy pendientes. Esto es un ejemplo, no las desarrollo todas, pero trato de explicarlo para que ustedes puedan entender cómo hacerlo de manera correcta. El primer punto, por ejemplo, dice, escribe la fracción de la parte coloreada. Entonces, a ustedes les toca escribir, utilicen el signo de slash para poder escribirlo como fracción, completamos los espacios. En esta parte, que de pronto algunos deben estar confundidos, si ustedes observan en la parte de abajo donde está la flechita, hay 4 rectángulos que son para completar esta parte, donde dice, por ejemplo, la fracción puede ser, entonces, ¿cuál de estos 4
opciones me sirve acá en esta definición? En la siguiente diapositiva lo vamos a ver. Miren, por ejemplo, las fracciones impropias me sirve acá. En ese donde está el interrogante, ¿cuál es el ejemplo de estas fracciones impropias? Si 3/5 o 7/4. Entonces lo cogemos, lo deslizamos y lo llevamos hasta el interrogante. Muy bien, así desarrollamos. Realmente este TAT quiz es muy corto, es muy breve, para que lo hagamos con calma y lo realicemos bien hechos. Esta secuencia didáctica va a tener 2 notas. Una es la actividad, las actividades que hay a través de la secuencia, y la segunda nota es la actividad del TAT quiz. Se va a revisar todo: ortografía, contenido, presentación, uso de regla, color. Un abracito para todos, los extraño mucho. Espero que nos podamos ver en las próximas semanas. Dios me les pague por la paciencia y nos veremos muy pronto.